Intendentes en gobierno. El presidente Mauricio Macri recibió a una veintena de jefes comunales de las capitales de provincia. La obra pública y la reforma del sistema electoral en la agenda. Debate por acuerdo con buitres. En diputados, las comisiones de presupuesto y Hacienda y de Finanzas recibieron a distintos especialistas que dieron su visión sobre el acuerdo con los holdouts. Macri repudió ataque a militantes. El presidente hizo público su rechazo al tiroteo contra un local del partido El Nuevo Encuentro en Villa Crespo. Hoy la ministra Patricia Bullrich recibió a Sabatella. Tigre bajó Atlético Tucumán y Godoy Cruz a Patronato. Así se completó una nueva fecha del torneo de transición que tiene a Central y a Lanús como líderes. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora les contamos lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen y comenzamos con la información. 23-18, casi 20 grados la temperatura. En el día de hoy, distintos especialistas, economistas y políticos dieron su visión al respecto del posible acuerdo con los fondos buitre en las comisiones convocadas por la Cámara de Diputados. Este es el informe. Para nosotros la única solución es resolver el problema del default, volver a integrarnos en el mundo financiero internacional para poder financiar a lo largo plazo inversiones necesarias y mejorar nuestra competitividad. Si no resolvemos rápido esta cosa, la Argentina entra en una caída de la actividad económica, en una recesión muy fuerte y los que van a sufrir son los argentinos. Hay que negociar, irresponsable es no hacerlo. La verdad que no es conveniente para el país, vinculado con que esta es la apertura para reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento en Argentina. Al salir del default, la Argentina va a tener tasas de interés mucho más bajas, eso va a permitir que la inversión crezca mucho más, eso se traslada en un crecimiento de la economía mucho más rápido, crece más el empleo, baja más la pobreza. Nosotros creemos que no se puede derogar la ley Cerrojo, nosotros creemos que no se puede violar esa jurisprudencia que en las Naciones Unidas contribuimos a crear nosotros mismos justamente a partir del caso de los fondos buitres. Tenemos 100 sentencias en contra, o sea, no tenemos escapatoria y el acuerdo es muy bueno, hay un recorte muy importante de los intereses, lo vamos a pagar a 30 años. Lo pongo como un punto de inflexión para que Argentina entre en el mundo, porque de lo contrario no vamos a poder llegar a tener el nivel de inversiones que Argentina necesita para desarrollarse. No se sabe ni por cuánto nos endeudaríamos exactamente, ni en qué condiciones se cerraría con los demás fondos buitres. Los acuerdos que vienen tienen muchas imprecisiones. La verdad que nosotros simplemente necesitamos toda la documentación, discutirlo de cara a la sociedad. Lo que sí queremos es poner un tope al endeudamiento total, porque la gente en la Argentina, con toda razón, tiene mucho miedo a que se acostumbre el gobierno a endeudarse. Impulsan la boleta electrónica. El ministro del Interior, Rogerio Frigerio, dijo que la reforma electoral tiene consenso político y que la intención del gobierno es que en las legislativas de 2017 se vote con el nuevo sistema. Turistas asesinadas en Montañita. Los peritos de la Policía Federal que viajaron a Ecuador tomaron nuevas muestras a los cuerpos de las chicas mendocinas porque la tarea fundamental, dijeron, es ratificar el reconocimiento de los cadáveres. Acto frente a la casa de Prat Gay. Dirigentes y militantes de los partidos de izquierda realizaron la protesta en el barrio de Recoleta, donde vive el ministro de Hacienda, en rechazo a la posibilidad de que el gobierno cierre un acuerdo con los fondos buitre. Multan a recolectoras de residuos. El municipio de Rosario impuso un castigo de 500.000 pesos a cada una de las empresas que prestan el servicio en la ciudad. La medida se tomó por las denuncias de los vecinos y excluye a la estatal Sumar. Sin circulación de dengue. Las autoridades de salud tucumanas aseguran que la provincia se encuentra en etapa preepidémica, con vigilancia de los síntomas y exigente control del virus.
Afirman que los casos confirmados refieren a personas que han realizado viajes. Audiencia por los decretos de necesidad y urgencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la convocó para el día 8 de abril y se realizará en la sede de la OEA en Washington. Se analizará la libertad de expresión en la Argentina y los cambios producidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Viven en Paraguay y tienen PAMI. El titular de la delegación Formosa, Diego dos Santos, aseguró que se está analizando la situación de unos 3.500 afiliados que residen en ese país y se hacen atender por la obra social de los jubilados en la Argentina, especialmente en Clorinda. Hallan un muerto en Potrerillos. Peritos de la Policía Científica analizan los restos de un hombre joven que fue encontrado colgado de un árbol en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. Investigan si se trata de un guía desaparecido en diciembre pasado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió al líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, quien le pidió el cese de la violencia política después del ataque a balazos en un local partidario de Villa Crespo que dejó a 2 personas heridas. ...50 minutos duró la reunión de los dirigentes de Nuevo Encuentro y el diputado Carlos Tomada con la ministra Patricia Bullrich y el secretario Milman tras las agresiones sufridas el fin de semana en la inauguración de un local de Nuevo Encuentro en Villa Crespo, donde fueron baleadas 2 personas, más 2 locales también atacados a balazos en Mar del Plata. Sabatella volvió a insistir en criticar un discurso que fomenta la agresión. Una cosa es la confrontación política, una cosa es el debate político, una cosa es las diferencias profundas que tengamos y el debate y la confrontación que haya que dar en torno a ideas que se debaten y se resuelven en el marco de la democracia, entendiendo a esta como el espacio y límite de la resolución de los conflictos. Y otra cosa es cuando se habla de un sector político como algo que hay que exterminar, como algo que hay que eliminar, como algo que hay que tiene que desaparecer. Y esto lo estamos viendo también en varias oportunidades. Cuando si un ministro habla de la grasa militante que le hace mal a un organismo y que eso es algo que tiene que salir, que hay que exterminar, que hay que eliminar, eso produce una reacción distinta. No es lo mismo que debatir políticamente las diferencias. En un comunicado emitido luego del encuentro, la ministra Patricia Bullrich como el secretario Milman señalaron que no se puede admitir la violencia política en el país. Reiteraron el compromiso de trabajar para unir a los argentinos y el trabajo para que estos hechos se esclarezcan. Sabatella reiteró el pedido para que el presidente se pronuncie sobre el tema y el diputado Carlos Tomada anunció que como respuesta habrá 15 actos en las 15 comunas. El sábado 12, en las 15 comunas, 15 actos con todo el Frente por la Victoria y con todos aquellos que quieran y sigan pensando que no hay un horario fijo, va a ser a distintas horas, 2, 3, 4 de la tarde, pero en favor de continuar en un terreno donde la paz, la defensa de la democracia, el cuidado de los militantes, esa palabra tan digna y que algunos quieren todavía al día de hoy estigmatizar, va a ser rechazada. Por su parte, el presidente Mauricio Macri también repudió el ataque a balazos a un local partidario de la agrupación Nuevo Encuentro y se solidarizó con las 2 militantes heridas que debieron ser hospitalizadas. Macri se expresó luego de ser informado por la ministra Bullrich de la reunión que había mantenido con Sabatella. Y el presidente recibió en Casa de Gobierno a los intendentes de las capitales provinciales. Obras de infraestructura y coparticipación en la agenda. El encuentro buscó dar un mensaje de apertura por parte del gobierno, ya que fueron convocados dirigentes de diversos espacios políticos, siempre respetando la relación nación-provincia-municipios. Para el presidente de la Nación, para los ministros que estuvimos presentes en el almuerzo, fue una reunión muy fructífera, muy importante. Uno de los puntos más preocupantes de la reunión era saber cuáles eran las necesidades de infraestructura prioritarias en los 24 municipios. El presidente nos escuchó atentamente a todos, puso la mejor de la disposición. Se está rediscutiendo la coparticipación, un tema muy importante que a todos nos atañe y que a todos nos preocupa. Lo que más me preocupa es que hace 12 años atrás no se discutían estas cosas. Hace 12 años atrás eran temas que no se podían ni hablar.
gobernadores y legisladores que levantaban la mano y acompañaban a un gobierno nacional, hoy sí tienen la posibilidad de sentarse a discutir con un presidente que los escuche y con un ministro del Interior que los escuche y los atiende. Hemos tocado temas que tienen que ver con la agenda de servicios, lo que hace a los residuos sólidos urbanos, al transporte público, como así también a las cuestiones que hace al uso del suelo. Nos parece muy importante, esto no sucedía antes, tal vez en otros lugares del mundo es una práctica habitual. Para nosotros es fundamental que en una mesa podamos escucharlo al presidente, que el presidente nos escuche, a sus funcionarios y armar toda una agenda de trabajo y también de seguimiento, porque ya llevamos 3 meses trabajando en temas que son muy importantes para la resolución de los conflictos y de las necesidades que tienen los habitantes de nuestra ciudad y de las otras ciudades también. Esta semana se producirá otro encuentro multipartidario, en el cual los mandatarios provinciales buscarán avanzar con el reclamo por la devolución del 15% de la coparticipación que actualmente retiene el ANSES. Mañana 8 de marzo es el Día de la Mujer. Lejos de ser un festejo frívolo, es un día de lucha y de concientización. Crecen los casos de femicidio. En el siguiente informe vamos a abordar este tema. ¿Qué pasa con estos casos de violencia creciente? ¿Cómo abordar los casos de violencia de género? ¿Y qué pasa con las víctimas que a veces carecen de protección? Un nuevo femicidio donde las restricciones y denuncias contra el asesino no fueron suficientes para evitar el golpe final. Era un caso muy claro de un alto riesgo porque había muchos antecedentes. Cuando hay tantos antecedentes, una persona que podía entrar a la vivienda con la facilidad con que lo hacía, hay que tomar más recaudos. Esto es un fenómeno que no retrocede y que para que retroceda vamos a tener que hacer muchas cosas, tanto los gobiernos como la sociedad, porque este es un fenómeno que está enraizado en la sociedad y que hay que desterrarlo de muchas formas y sobre todo hay que evitar, porque siempre llegamos tarde, hablamos cuando ya la mujer está muerta o casi muerta. Para la titular de FAME falta concientización y articulación eficiente entre todos los servicios que actúan cuando se realiza la primera denuncia contra el agresor. No puede ser que la comisaría esté por un lado, la justicia por otro, el servicio de salud por otro, tienen que estar vinculados y conectados. Y por eso yo creo que estamos en una situación en la cual necesitamos la emergencia ante la violencia, porque es evidente que esto no se para y la emergencia nos va a permitir tener más recursos, pero usarlos mejor. Hay que llegar antes y hay que sensibilizar a la sociedad de cuándo hay riesgos y por lo tanto ya empezar a tomar medidas todos. Reunificación de la CGT. Moyano, Caló y Barrio Nuevo mantendrán un encuentro el martes en la sede de la UPCN. Juzgan otra vez a Echecolats. Es por la desaparición en 1977 de Daniel Favero y María Paula Álvarez en La Plata. Los niños, las primeras víctimas. Según la Procuraduría de Violencia Institucional, los chicos son los primeros en recibir agresiones por parte de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Las grutas, maravilla natural. El balneario propone paseos en barco para el avistaje de lobos marinos y delfines. En marzo hay tarifas promocionales. Entre Ríos, primer día de clases sin control. Es la nueva modalidad de los estudiantes. Lo celebran abusando peligrosamente del alcohol. Villa Paranacito, 500 evacuados. Es por la crecida del río Uruguay en el sur de Entre Ríos. Se están levantando terraplenes y reforzando puentes. Pedido por Milagro Sala. Autoridades de 7 provincias argentinas consideran que está privada ilegalmente de su libertad. Mendoza, tormenta y precaución. Quedó cortada la ruta a San Rafael por riesgos de derrumbe de un puente en la ruta 143. Y atención porque aumentan los casos de dengue en el país. Se estima que son 20.000 las personas afectadas en 21 provincias y se espera que el pico máximo de esta epidemia llegue para finales de este mes o el mes de abril. Formosa y Misiones, donde la epidemia actual se anticipó con brotes en varias localidades el año pasado,
continúa registrando la transmisión sostenida del virus. En estos casos, todavía en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, predominan ligeramente los casos importados con respecto a los autóctonos. Ahora, a medida de que aumente, se mantenga este brote epidémico durante marzo y abril, al final de la historia vamos a tener más autóctonos que importados, como es de prever. ¿Por qué? Primero porque ya la gente que vino de vacaciones ya terminó sus vacaciones, que decir que todos los casos que vimos al principio, en el mes de enero, febrero, son importados. Pero ahora, por la diseminación de los mosquitos que portan el virus, los casos autóctonos al final de la epidemia seguramente van a superar a los casos importados, ¿no? Cuando las temperaturas bajan, los mosquitos mueren, no así los huevos, que sobreviven hasta la llegada del calor cuando eclosionan. El huevo envenenado va con el virus, y el huevo envenenado resiste temperaturas bajas y resiste condiciones bajas de humedad. ¿Cuánto tiempo? Meses. Cuando llega la primavera y empieza a cambiar las condiciones de humedad y temperatura, especialmente en las áreas subtropicales como en Misiones, Formosa y demás, ese huevo embrionado se transforma en los distintos estadios hasta larva y finalmente individuo adulto. Para el doctor Eduardo López, todo cuadro tipo gripal, fiebre, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza, sin tos ni moco, es siempre dengue mientras no se demuestre lo contrario. El abogado Gabriel Palmeiro, defensor del técnico informático Diego Lagomarsino, apeló la incompetencia dictada por la jueza Fabiana Palmaguini en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, por lo que el pase al fuero federal quedó en suspenso hasta que se expida la Cámara del Crimen. Fuentes judiciales anticiparon que la jueza concedería de inmediato la apelación y estimaron que enviaría de inmediato el expediente a la Cámara. Por su parte, la querella que representa a las hijas de Nisman presentó un recurso de aclaratoria para que Palmaguini realice una aclaración sobre su posición concreta respecto del fallecimiento del ex titular de la unidad AMIA. La jueza tiene un plazo de 3 días para responder. El ministro de Justicia, Germán Garabano, afirmó que los procesos judiciales relacionados con hechos políticos hizo que la justicia se politizara y comenzara a ocuparse de cosas de las que no debería ocuparse. Además, consideró que el nivel de confianza de la población en el Poder Judicial está por debajo de Uruguay, Chile y Costa Rica. Respecto al caso Nisman, Garabano aseguró que no existen mayores garantías que se resuelva por pasar la investigación a la justicia federal. La información nos lleva ahora a Brasil. La presidenta del vecino país, Dilma Rousseff, defendió a Ignacio Lula da Silva, expresidente, y dijo que la grave situación que atraviesa el país se debe principalmente a maniobras políticas de aquellos que perdieron las elecciones. O Brasil está passando por momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política que provocam no país aqueles que são inconformados, que perderam as eleições. Nunca o presidente Lula, justiça seja feita, nunca se julgou melhor do que ninguém. Sempre aceitou, convidado para prestar esclarecimento, sempre foi. Então, não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. Es un gusto contar con la presencia de José Nathanson. José, para entender los caminos que atraviesa lo que podemos llamar una crisis que no solamente es política, institucional y económica de Brasil, ¿no? Efectivamente, Pablo, vos sabés que después de la declaración indagatoria a la que fue llevado coercitivamente Lula, le escuchábamos recién a la presidenta Dilma Rousseff explicando que efectivamente Lula nunca se había negado a declarar y que por lo tanto carecía de sentido, salvo el de darle espectacularidad al operativo, citarlo a indagatoria de manera coercitiva, algo que incluso varias figuras de la oposición reconocieron, que fue abusiva la forma en la que Lula fue citado a declarar el viernes. Más allá de eso, la dinámica política brasilera hoy se traslada a 2 ámbitos. Por un lado, a las calles. Hay el domingo que viene manifestaciones convocadas
por la oposición para protestar contra el gobierno de Dilma Rousseff, para protestar contra la situación económica. Se estima que el PBI brasilero cayó 3.8 el año pasado. Brasil está en una situación económica muy complicada, y también para pedir por el impeachment a Dilma. Hay un reclamo de un sector de la sociedad y de un sector importante de la oposición, incluyendo algunos de los principales medios de comunicación y parte también del poder económico, que piden un desplazamiento anticipado de la presidenta. Esta es la segunda arena donde se juega hoy el futuro político de Brasil. Por un lado en las calles, por el otro lado en el Parlamento, que inicia sus sesiones especiales en estos días y que va a tener que tratar los diferentes pedidos de juicio político que hay contra Dilma. Aclaremos que ninguno de ellos tiene que ver con la corrupción. Son pedidos que tienen otros orígenes, pero que en este marco de confusión política, de crisis política y de indignación por algunas denuncias y por diferentes situaciones relacionadas con la corrupción que se están ventilando, pueden cobrar nueva fuerza. Uno se pregunta, José, siendo el principal socio comercial de Argentina, ¿cómo impacta en nuestro país lo que pasa en Brasil? Bueno, impacta. Cualquier cosa que suceda en Brasil impacta, sobre todo por la vía económica. No le conviene a la Argentina que la crisis política en Brasil se profundiza, porque si se profundiza la crisis política en Brasil, va a ser más difícil que Brasil le encuentre la vuelta a la recesión económica en la que está sumido, y eso en el corto y en el largo plazo afecta a la economía argentina. Gracias, José. Nosotros compartimos más información del mundo en esta síntesis. Acuerdo de paz en Colombia. Se firmará el 23 de marzo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Lo confirmó la canciller Ángela Holguín, aunque aclaró que todavía está en duda si se firma la totalidad del acuerdo o solo una parte. Corea del Norte amenaza. Advirtió que está preparada para realizar ataques preventivos nucleares contra Corea del Sur y Estados Unidos en respuesta a las maniobras militares conjuntas que ambos países iniciaron y que realizan todos los años. A 5 años del tsunami, todavía quedan unas 59.000 personas evacuadas en el nordeste de Japón por la destrucción que ocasionó el terremoto y posterior maremoto del 2011. Las autoridades estiman que seguirán en esa condición hasta dentro de 5 años. Exigencias de Turquía. El reclamo al bloque europeo para frenar a los refugiados en su territorio antes de que lleguen a las islas griegas fue de 3.000 millones de euros en sucesivos aportes hasta 2018. La cifra es adicional a otra igual ya prometida por el bloque. A 20 minutos para la medianoche, Gabriela, previstera el cierre de la sexta fecha. Sigue habiendo muchos goles aquí en el fútbol argentino. Se ha cerrado una nueva jornada y ha terminado justamente con muchísimos gritos de gol. Vamos a arrancar compartiendo lo que fue la primera victoria en el campeonato de Tigre. Venía muy cuestionado el cuerpo técnico, más allá de que hace poco que asumió para el arranque de este torneo de transición. Lo cierto es que no había conseguido ganar nunca, y si no ganaba comenzaba a complicarse aún más la continuidad de Mauro Camoranesi. Sin embargo, le respondieron sus jugadores y no solo ganaron, golearon 5-0 Atlético Tucumán, que de esta forma, tras esta derrota, no solo ha caído en cuanto a los puntos, sino además que perdió su segundo puesto en la zona 2 que tiene este campeonato, y quedó a 4 unidades de Lanús, quien es el puntero ahora de esa zona 1. El primer gol había sido de Alexis Castro, de Hanson a los 3, y este fue el primero de Alexis Castro a los 27. Claro, el primero porque convirtió 3 en la jornada para el matador de Victoria. Ya estaba 2-0 arriba frente a Atlético Tucumán, que tenía un buen andar, pero sin embargo se topó hoy con el conjunto de Victoria. Aquí está una más, gran definición de Alexis Castro, que marcaba a los 29 el segundo en su noche y el tercero para Tigre, que de esta manera suma el primer triunfo y fue, insisto, importantísimo además para tratar de comenzar a despegarse de la zona baja de la tabla de posiciones. Muy buena jugada colectiva para Tigre y Castro, que terminaba marcando el tercero, y el que apareció sobre el final fue el chino Carlos Luna. De esta manera concluyó un 5-0 definitivo frente a Atlético Tucumán. Y así se iba, festejando de alguna forma Camoranesi y sintiendo alivio, ¿no?, después de lo que fue esta goleada de su equipo y conseguir el primer triunfo. Hablando de triunfos, ganó Godoy Cruz, fue frente a Patronato, 3-1. Claro, el conjunto visitante se ponía en ventaja, por eso lo festejaba de esta manera Abel Masuero. A los 19 minutos abría la cuenta para Patronato, que venía de su primera victoria y que no pudo prolongar ese andar positivo. Tiene solamente 6 unidades y tiene que prestarle mucha atención a los promedios. 1-1 se ponía el partido.
A los 34 minutos iba a ser Santiago García el que iba a convertir. Después llegaba el momento de Jaime Ayoví y marcaba el segundo y el tercero también de El Tomba. Aquí estaba el gol desde el punto penal. Jaime Ayoví que marcaba. Iban prácticamente 51 minutos de partido y a los 64, fíjate el amago cómo lo deja al arquero totalmente por detrás. El jugador de Godoy Cruz y lo asiste allí a Ayoví, que venía solo de frente al arco para convertir el tercero y definitivo. Hace 4 partidos que no pierde Godoy Cruz, que ahora tras este triunfo se pone segundo a la zona 1, el líder es Central y con uno menos se encuentra Godoy Cruz, uno por encima además de San Lorenzo. Gaby, un caso de dopaje positivo golpea al tenis de más alto nivel internacional. Sí, exactamente. Y además se trata de una ex número 1 del mundo que no se sabe qué va a pasar con su carrera profesional desde mediados del año 2015 hasta ahora. María Sharapova ha jugado muy pocos torneos. De hecho, en China, en Wuhan, se retiró en primera ronda por lesión. En el Máster de Singapur, recordemos que ellos juegan el Máster en otro lado, de la WTA. Fue otro de los torneos que ha disputado, final de la Fed Cup y Australian Open. Y en ese torneo, en el Abierto de Australia, le dio doping positivo. Claro, hay que decir que esto tiene que ver con una sustancia, de un medicamento que le vienen suministrando desde hace aproximadamente 10 años. Un ícono del tenis femenino de la última década y además de la belleza femenina en el circuito, porque muchos le marcaban justamente la belleza y lo que daba como tenista. Lo cierto es que ella tiene un problema familiar de diabetes, le dieron esta sustancia que a partir de enero de este año comenzó a ser prohibida. Ella nunca leyó la carta de AMA, es la Agencia Mundial de Antidopaje, y por eso incurrió en esto. Gracias, Gaby. Y atención, ¿te gustan los tatuajes? Bueno, Tattoo Show, la convención declarada de interés cultural por la legislatura porteña, se realiza por segunda vez consecutiva en el espacio de la Rural. Los fanáticos de los tatuajes estuvieron de parabienes este fin de semana en Buenos Aires con la 12ª edición del Tattoo Show. Se trata de la convención internacional de tatuadores de mayor convocatoria en Sudamérica, declarada de interés cultural por la legislatura porteña. La convención es una de las más grandes de Sudamérica, así que no solo los argentinos la esperamos, la espera toda Sudamérica, Latinoamérica, muchas partes de Europa, se espera mucho la convención esta. El balance es muy positivo. La verdad que ya superamos el número de gente que ingresó el año pasado, que entró muchísima gente. Este año ya lo superamos y la verdad que el ambiente fue increíble, o sea que nada, el balance que hacemos es recontra positivo, cada vez más fuerte estamos. El tatuaje en sí entró en el año 1982. Acá era muy desconocido y no era algo místico, digamos. Yo desembarqué de un barco, traje material para trabajar y me largué a tatuar en Quilmes, después Mercado Central y después estoy en la Galería Bonestri. Pero con todo lo que estoy viendo nunca pensé que íbamos a llegar tanto a este nivel. No fueron pocos los que eligieron el Tattoo Show para debutar en el mundo del tatuaje. La verdad que es muy lindo, muy bueno. Sin dolor, yo pensé que me iba a doler, pero no, nada. ¿Nada? Bueno, no, nada. ¿El primer tatuaje? El primero, sí, primero que me hago, el nombre de mi hija. Una vez culminada la actividad en los stands y seminarios, el evento finalizó con un show artístico que incluyó la ya clásica elección de Miss Tattoo. Lástima que hay poco tiempo, si no Gabriela y José iban a mostrar sus tatuajes. Pausa y seguimos con más información en vivo. Pero antes tenemos Black Sabbath, ¿sí? ¿Digo bien? ¿Sí? ¿Qué tenemos para escuchar? Un poco de música y ya volvemos, en vivo por la pantalla de la TV pública. No se vayan, ya volvemos.